que sabemos que en América Latina la derecha adolece de sentido de empatía con los pueblos a los que gobierna, entreguistas al exterior, arrodillados hacia Estados Unidos y hacia el interior, muy represores y atentan contra el Estado de Derecho. En ese sentido, y bueno, además que vienen a decirnos históricamente las derechas que son los que saben pues gobernar, ¿no? Y cuando vemos los países que gobiernan, las derechas, pues esto, vemos países endeudados, desiguales, y sobre todo con la aplicación de estrictos modelos neoliberales, como está pasando ahora en Argentina, como lo estamos viendo en Ecuador y como lo vimos en México hasta el año 2017. Así que cuando un personaje tan nefasto, tan patético como Alito Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, va a la Internacional Socialista, por ejemplo, y saluda a Pedro Sánchez con el uniforme de socialista, y después viene a Uruguay y lo vemos ahí como noviecita enamorada festejando el triunfo de la izquierda, y luego va y utiliza la imagen de Pepe Mújica, un histórico defensor de las ideas progresistas en el continente, pero luego lo ves al mismo tiempo diciendo que va a luchar en México contra la dictadura comunista. Bueno, pues que se ponga de acuerdo el tipo con sus propios pensamientos y que los ordene tantito, porque a esta gente le pasa que por querer ser chile de todos los moles, pues termina amargándolos todos. Y por esto es que también han perdido la legitimidad, han perdido también la línea, pues la credibilidad en las personas. Y decía Max Weber, Marta, que legitimidad es la percepción de la colectividad, del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple con expectativas del bien ser, del bien decir, del bien hacer. Y Alito Moreno, bueno, y la alianza con la que se conforma aquí en México, pues está muy lejos de ser eso, coherente. Y es importante la legitimidad porque alguien que tiene legitimidad para hacer cosas, pues se evita resistencias antes de que éstas se produzcan. Y por eso, pues vemos el resquebrajamiento del PRI con este sinsentido, ¿no? Un día apareces en la televisión diciendo voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Canadá, a la OEA, donde tenga que ir a denunciar la dictadura comunista de México, pero luego lo ves a los días celebrando la victoria de la izquierda en Uruguay. Bueno, que se ponga de acuerdo con sus propios pensamientos. Claro, ha de tener mucho presupuesto público para estar gastándolo en este sentido. Pero bueno, este es el tema y totalmente coyuntural de Alito Perdón, Moreno. Marta, y Sí. esto que exhibes es muy importante, la farsa en las redes sociales de estos que dicen que sí saben gobernar y que el presupuesto se debe reajustar para que alcance para todos, pero el presupuesto se lo están gastando en crear una opinión pública falsa a través de troll centers, de bots, que antes lo hacían con la televisión y con la radio. Es decir, el chayote que se iba para los medios de comunicación para crear opiniones favorables o para frenar opiniones desfavorables, pues ahora lo vemos en las redes sociales, ¿no? Ante la emergencia de las redes sociales es pura falacia. Pero afortunadamente la gente se está informando, está politizada y mira, pues el rechazo es mutuo. Sí, y sobre todo, no estamos haciendo absolutamente nada más que una búsqueda sencilla aquí al aire que estábamos. Dije, me empezó a llamar la atención los mensajes de felicitación y dije, a ver, aquí fue al aire, no fue algo que dije, ay, voy a ponerme a buscar, no, salieron en automático. Y es decir, si para cualquier persona que le salen así, no sé, alguien que se dedica a detectar troll centers, o Claro. sea, a ver, primero la incongruencia de Alito Moreno en la Internacional Socialista, luego a Uruguay, ir a ver a Pepe Mújica, eso, y luego armar toda una campaña para autofelicitarse es más que absurdo, ¿no? Sí, es un indecente, es un inmoral y afortunadamente por eso se está convirtiendo en el sepulturero del PRI. Más que la sepultura del PRI, me gustaría que la cultura política priista, esta del que no tranza no avanza, esta de ganar como sea y esto de un político pobre es un pobre político, esa cultura que todavía está bastante arraigada en México, ojalá desaparezca, pero estos son los primeros síntomas de que para allá se va moviendo la cosa, querida Marta.
Así es, y dejamos un ratito nada más a Alito Moreno, porque pues esto está un poco de risa loca, pero vamos a temas un poco más álgidos, un poco más, estos sí temas serios, porque a mí me parece que lo de Alito Moreno no tiene absolutamente ninguna seriedad. Eh, este, pro- eh, el profe de RI, ¿cómo está? ¿Cómo se ha reconfigurado el enfrentamiento o sobre todo en Europa por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y este ingrediente adicional de Donald Trump al poder o de Biden que ya se va? Biden que ya no, pues ya no, ya está más fuera que dentro, pero sigue causando muchísimo daño a toda esa región. Sí, mira, quisiera explicarle a la audiencia dos conceptos en un lado, en un enfoque teórico, y otros dos conceptos en otro enfoque teórico, para más o menos arrojar un poco de luz con respecto a lo que está pasando entre Rusia y la OTAN en Ucrania. Los primeros dos conceptos son de la teoría realista de las relaciones internacionales, que surgen en el contexto de la Guerra Fría. Uno es el de persuasión y otro es el de disuasión. En las relaciones internacionales, a partir de la Guerra Fría, se cambió el paradigma con respecto a toda la historia de la humanidad, en el sentido de que el ser humano había logrado construir un poder tecnológico capaz de autodestruirse. Las bombas atómicas del 45 y después todo el desarrollo científico tecnológico en materia de creación de energía nuclear para fines bélicos, pues nos llevó al riesgo de que se activara el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. En ese sentido, para evitar destruirnos como especie, entonces se creó pues también el importante principio de la coexistencia pacífica y la resolución de controversias pues a través de canales institucionales. Por eso se creó las Naciones Unidas, que era una especie de réplica de la Liga de Naciones de principios del siglo XX. En ese contexto, pues, persuasión y disuasión se vuelven muy importantes y diferenciarlas también es muy importante porque luego no sabemos en dónde está la línea divisoria. La persuasión, el convencer a alguien de algo para que haga, por ejemplo, si A intenta convencer a B, A le hace creer a B que lo haga porque también le conviene a B. Entonces, la persuasión va de la mano con convencer porque te conviene. La disuasión, por el contrario, es que A amenaza, es decir, convence a B de que no haga algo que no está en el interés de A porque le podría perjudicar también o más a B. Entonces, la disuasión es esta amenaza de los costos que podría pagar el otro si se atreve a hacer algo que pues le afecta al primero. Y en ese sentido, la Guerra Fría pues marcó la pauta de que si se enfrentaban directamente potencias con capacidad destructiva en lo nuclear con fines bélicos, pues era el fin no solamente de uno, sino también del otro. Y más o menos establecieron canales para que eso no sucediera. Siempre las guerras se llevaban a cabo, pues las guerras a través de guerras calientes en las diferentes regiones del mundo, en el Caribe, en Centroamérica, en África, en Asia, sudeste asiático. Y bueno, hasta en la misma Europa pudimos sentir, digamos, esas revoluciones de colores que había, en donde las potencias nucleares evitaban enfrentarse entre ellas. Ahí funcionaba la disuasión. Entonces, el hecho de que un país tenga primero, una capacidad tecnológica y científica nuclear, le está mandando la señal a los demás de si me atacan y ponen en riesgo mi existencia, pues el mundo sin nosotros no lo vamos a permitir y entonces también ustedes se van con nosotros. Eso frena a los demás y a la inversa igual. Ahora, poner una doctrina nuclear con ciertos límites y alcances y luego ampliar para que otro rango de acciones pueda cumplirse y pueda caer en ese, digamos, esperado escenario para poder amenazar al otro, convencerlo de que rebaje sus amenazas, como lo hizo Rusia recientemente, cuando Estados Unidos, y como bien lo dices, a Biden le queda poco menos de 2 meses, pero tiene constitucionalmente la facultad para apretar el botón rojo, para mandar más dinero por decreto, bueno, para que escale la violencia tanto en el Medio Oriente
como en este caso en Eurasia, sin que asuma ya las consecuencias políticas, porque mira, pues si ya no lo dejaron gobernar más por incompetente, ya ni siquiera le dieron la opción a buscar la reelección por incompetente, pero sí le permiten tomar decisiones con respecto a una escalada de violencia, pues te das cuenta que quien gobierna no es ese señor, sino que es nada más la punta del iceberg. Pero al permitirle a Ucrania que pueda atacar a Rusia dentro del territorio ruso, y también conscientes, Marta, de que en ese nivel todo mundo se espía, tienen servicios de inteligencia y luego servicios de contrainteligencia y luego servicios de contrainteligencia, y entonces es una red de espionaje de todos contra todos. Incluso los países mismos, unas agencias espían a otras de sus propias nacionalidades para que no haya el mínimo riesgo de traiciones. Y en ese sentido, pues los rusos saben que Ucrania no tiene la capacidad para atacarle, ni la tecnología satelital para que peguen en los blancos militares o en los objetivos militares con precisión, ni la capacidad técnica para producirlos, ni la capacidad científica para dispararlos y guiarlos, y no tienen personal ni tecnificado ni capacitado para ello. En conclusión, quienes están atacando Rusia desde hace un tiempo, pues estadounidenses, británicos y franceses con su propia tecnología, nada más que disfrazados de personal militar de Ucrania. Incluso los mismos aviones F-16 que han enviado, pues se presume que no necesariamente los pilotean pilotos ucranianos. Y esto es muy grave porque, Marta, se está rompiendo aquel, si le podemos llamar, sano equilibrio de la Guerra Fría, en donde por lo menos se sabía que había dos polos que completamente no se podían ver ni se podían atacar. Pues ahora han ido rompiendo esas líneas rojas, de tal suerte pues que esta guerra de la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano sí nos pone en un riesgo como especie humana, pues porque Estados Unidos, ni más ni menos, al que está provocando es a la principal potencia mundial en términos nucleares, la que más ojivas nucleares en este momento tiene activas, y que si alguien es muy dominante en el espacio aéreo, tanto en el interior como en el exterior, es precisamente Rusia, que al responder con ampliar aquellos hechos que pueden provocar un ataque con armas nucleares, como el hecho de que estás en guerra con una potencia no nuclear, pero que es ayudada por una potencia nuclear, y esa potencia nuclear, por medio de esa no nuclear, te está atacando dentro de tu territorio, pues mira que la cosa, y que estén estos personajes provocando más y más. Yo le pregunto a la gente, ¿no? Tengo amigos profesores estadounidenses de relaciones internacionales, y les pregunto, ¿qué pasaría si Rusia estuviera armando a México o estuviera armando a Cuba y con misiles ATACMS, y desde ahí se pudiera atacar a Estados Unidos? Primero, pues nos borrarían de la faz de la tierra. A Estados Unidos no se la pensaría en utilizar armas nucleares, porque la misma historia, así es como pues nos ha permitido observarlo. Entonces, sí es un tema muy peligroso con el que se tiene que trabajar. Y el segundo eje de conceptos que quería compartir con ustedes es la diferenciación entre sensibilidad y vulnerabilidad. Son dos conceptos de las relaciones internacionales que provienen del enfoque transnacional, particularmente de la teoría de la interdependencia compleja, que habla justamente de lo interconectado que están, interconectados e interdependientes, que están los actores del sistema internacional, en donde no solamente participan con fuerza los países, sino también las organizaciones no gubernamentales, como las grandes corporaciones, que al final marcan muy fuerte la pauta en la política de los países, sobre todo de las democracias occidentales, si les podemos llamar así. La sensibilidad se refiere a cómo los cambios en el sistema internacional le afectan a un país, pero solo queda en sensibilidad si cuando este país reajusta cosas para reducir el riesgo de que los cambios allá afuera te terminen afectando. Entonces eres sensible, pero no eres vulnerable. Esto es un poco lo que pasa también con Rusia. Le aplicaron sanciones internacionales diciendo que lo iban a subdesarrollar. Bueno, esta señora de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que también le dicen von der Kaiser o von der Leyen, de mentirosa, porque decía en septiembre del año 2022 que Rusia ya estaba incluso utilizando los microchips
de las lavadoras y de los refrigeradores, porque pues la habían subdesarrollado tanto en unos pocos meses, de febrero a septiembre del 2022, que al ya no haber sensores, pues Rusia iba a bajar su peligrosidad, pues porque estos ya habían evitado que consiguiera los insumos necesarios para seguir con su proceso de desarrollo industrial y también pues sus programas bélicos. ¿Con qué nos encontramos? Pues que hay otras potencias como China, como la India, como Indonesia, como Pakistán, que dicen, pues si Europa ya no te compra tus hidrocarburos, pues nosotros estamos en pleno apogeo de nuestros proyectos industriales, pues venga para acá. Entonces Rusia realiza ajustes, les da incentivos, les da descuentos, les vende productos de la mejor calidad y empiezan a firmar, pues también empiezan a firmar acuerdos para creación de infraestructura compartida que facilite la venta de recursos, porque Rusia no solamente es potencia en hidrocarburos, también es potencia en fertilizantes, le decían el granero del mundo, ¿no? Y pues buena parte de la industria aérea viene asesorada por los rusos. En ese contexto, pues, Rusia solo fue sensible a las sanciones y fue sensible a la presión de la hegemonía occidental, liderada, encabezada por Estados Unidos. Pero hablamos de vulnerabilidad, el otro concepto, cuando hay cambios que te afectan y aunque hagas ajustes, los cambios te terminan comiendo. Y ahí tenemos a Europa, vulnerable, porque aunque hicieron cambios, sancionan a Rusia, hacen cambios, dicen, nos vamos a quitar la dependencia de los hidrocarburos rusos, vamos a virar a las energías verdes y Estados Unidos nos va a llenar el vacío que nos deja Rusia con el gas natural licuado. Pero resulta que el gas natural licuado, que por lo menos en una década Estados Unidos les puede proveer, nada más llega hasta el 10% de lo que necesita Europa o del vacío que deja Rusia. Y luego las energías verdes, por mucho que en Europa llevan años diciendo que están trabajando en ellas, pues es momento de que, uno, todavía es bastante caro para seguir con un estándar de vida como el que tienen y para seguir desarrollando, pues literalmente sus industrias que eran muy dependientes de los hidrocarburos finitos. Bueno, pues resulta que tampoco les es suficiente, de tal suerte que aunque han hecho cambios, han modificado legislaturas y han también hecho grandes sacrificios económicos, siguen siendo vulnerables. Entonces, ¿qué sucede cuando esto se junta? Al que creías vulnerable nada más fue sensible, pero hizo algunos cambios y siguió fuerte. El que se creía que solamente sería sensible, pues resultó vulnerable. Entonces, lo que queda es acercarte, jugártela en el margen del error y entonces tratar de presionar lo suficiente como para lograr lo que ellos dicen, condiciones más justas para la negociación. Pero antes de la negociación, desatar la oscuridad total, desatar la noche para pues también disuadir a Rusia de que lo mejor también para Rusia es lograr la paz, pero una paz que no solo le convenga a Rusia, porque Rusia ha estado diciendo tres condiciones para calmarse, digamos. Uno, que se reconozcan las nuevas realidades territoriales. Dos, que no se invite a Ucrania a la OTAN. Y tres, ¿no? También dice que se castigue a quienes han cometido verdaderos crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este caso, Zelensky y su grupo, a los que le llaman los neonazis de Ucrania. Rusia al principio decía, vamos a desnazificar Ucrania, pero se refería en realidad a acabar con la administración Zelensky. Pero esto dice Europa, pues esto no lo podemos permitir, no vamos a reconocer las nuevas realidades territoriales, que son los 4 oblasts que Rusia se ha anexado más Crimea, y el tema de defender a Zelensky a toda costa, que es el que les garantiza a los europeos y a Estados Unidos principalmente el acceso a los recursos y a las tierras ucranianas, Marta. Sí, complicado el escenario y más, y en este tiempo hay quienes señalan, profe, que cómo es la relación entre Trump, estamos hablando ahorita de Biden y demás, cómo es la relación entre Trump y Putin. Es decir, ¿hay alguna cuestión de que nos hable que va a estar mejor en los próximos, a partir del 20 de enero, para ir cerrando? Sí, Donald Trump no es una hermanita de la caridad, no es un pacifista, por el contrario, es un racista supremacista, pero él lo ha dicho también en su libro. Cuando tiene que negociar algo con una contraparte, si la contraparte es fuerte y puede generarle daño a Estados Unidos, entonces la respeta y negocia en igualdad de condiciones.
en este caso Trump, así es como ve a Putin. Trump así es como ve a Rusia. Además, te digo, o sea, todo el mundo se espía y tienen estimados de la capacidad destructiva de un país. Entonces, saben que Rusia, por más de que en los medios corporativos han tratado de minimizar el poderío militar ruso, pues saben que los rusos sí son peligrosos si los tienes de enemigos. Por eso Trump dice, mejor le bajamos 2 rayitas con el tema de Ucrania, tratamos de llegar a un acuerdo salvable para evitar una confrontación directa con Rusia, que nos pueda poner también en riesgo a nosotros y agilizar la caída, porque lo que sí reportan otras agencias de seguridad de Estados Unidos es que mientras Estados Unidos gasta dinero y armas y artillería y producción armamentista para combatir a Rusia en Ucrania, dice, China está tranquilo, China está navegando en mares tranquilos, en mares calmados, y el día que se decida a ocupar Taiwán, Estados Unidos no tendrá capacidad de reacción y mucho menos dinero porque tiene una deuda además gigantesca en la que tiene que gastarse hasta 900,000 millones de dólares al año, nada más para ir pagando los intereses, una deuda gigantesca de 36 billones de dólares, es decir, y en lugar de intentar pagarla, Marta, se siguen elevando el techo de la deuda, es decir, que si deben, vamos a decir, 10, ellos dicen, bueno, no podemos pagar 10, necesitamos más dinero, pues elevemos la 12, y en lugar de pagarla, se siguen ampliando el crédito, de tal suerte pues que eso es insostenible y están a punto de colapsar y vendrá no necesariamente tarde. Entonces Trump dice, a eso le tenemos que bajar para reasignar los recursos, y eso es lo que a mí me preocupa, y me imagino que a ti también, como mexicana y como conocedora de la realidad binacional y de la realidad norteña, nos preocupa bastante porque sabes lo que quiere hacer Trump es reasignar esos recursos que se ahorran en Ucrania a sellar la frontera México-Estados Unidos, a reinvertirla en las Fuerzas Armadas para que ayuden en los procesos de deportación de inmigrantes, mexicanos o no, pero los quiere aventar a México. Y en seguir extorsionando a México, porque esa es la realidad, cruzando temas que anteriormente era otra regla de la relación bilateral, no se cruzaban los temas de migración con los temas comerciales o con los temas de seguridad. Bueno, Donald Trump llega, rompe ese paradigma y dice, a ustedes me reciben a los países, a los migrantes que están tratando de buscar asilo en Estados Unidos y que para no regresarlos a su primer país, que puede ser peligroso para ellos, pero no se pueden quedar en este segundo país en donde están solicitando asilo, ustedes tienen que convertirse a México en un tercer país seguro, aunque no tengan las condiciones para recibirlos. Entonces, si no lo hacen, pues aranceles. Entonces, imagínate, o sea, esa cruza de temas que finalmente es, me salgo del escenario ucraniano, le dejo la bronca a los europeos, pero yo me concentro en México y en dejar un legado que va más allá de lo económico, sino va más bien en términos de lo ideológico, Marta. Así es, y esto es parte todavía de lo que nos espera y que estaremos pues muy atentos. Por lo pronto, doctor Jesús López Almejo, gracias por estar hoy con nosotros y compartir este conocimiento. Al contrario, muchas gracias por la invitación y a la orden, bonita semana.